capítulo 37. Gloria a Dios. Poderoso Dios de gloria, te adoramos. Gloria a Jesús. Libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 12 y 13. Cuando lo tenga puede manifestarlo con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Una vez más. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Levante sus manos al Señor, vamos a pedirle que sea glorificado en medio nuestro a través de su poder soberano, y que todo cuanto hagamos seamos la influencia total y absoluta de la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de amor, de misericordia, gracias por la oportunidad, Dios, que me concede de poder hablar tu palabra en el día de hoy. Te pido, Dios, que me envuelvas en la ciencia, en el discernimiento de la misma, para poderla hablar con plena y total libertad en el día de hoy. Pido que tú quebrantes cadenas en los aires, todo poder antagónico, toda fuerza contraria que quisiera tratar de detener o obstaculizar que tu palabra con libertad sea predicada en el día de hoy, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú eres el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en el cual hemos depositado nuestra total y absoluta confianza, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias. Levanten sus manos antes de tomar asiento. Ahí vamos a darle una alabanza al Dios creador del cielo, de las estrellas, sempiterno Dios, eterno Rey, que habita en gloria, y que a causa de Él hoy nosotros estamos aquí con motivo de adorarle y de exaltarle, porque Él es bueno por los siglos de los siglos. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Si Él es bueno y ha sido bueno con usted, atrévase a adorarle en la... Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Dios. A ti sea la gloria siempre, Dios. Sea tu nombre bendito y adorado por los siglos de los siglos, Jehová. A ti sea la gloria, hoy, mañana y siempre. Bendito tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. A ti la gloria. Denle un aplauso al Señor.
Yo voy a hablar en el día de hoy basado en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 12 y 13, cual hemos dado lectura en el día de hoy, bajo el tema Profetiza sobre mí, basada en esta muy conocida historia que los expertos en la Biblia han considerado ser uno de los capítulos más complejos del libro de Ezequiel, en conjunto con lo que es el capítulo 36. Pero como ellos no están aquí en esta ocasión, pues yo voy a hablar. Amén. Lo que la Biblia tiene que hablar y decir, revelar, en particular no el capítulo 36, pero sí el 37 y toda la connotación detrás del verso 12 y verso 13, y lo que la Biblia ha intencionado hablar a través de ello. Voy a hacerlo basado en el tema mencionado, Profetiza sobre mí. Antes quiero presentar lo que había Dios hablado al pueblo de Israel cuando Dios le había hecho promesa al pueblo de Israel de una tierra, cuál era la tierra de Israel, que Dios daba a ellos como tal, como su tierra, como su pueblo, y Dios había marcado las pautas dentro de lo que era lo esperado por Dios de parte del pueblo de Israel para con él, cual Dios había dictado al pueblo que ellos debían de llevar a cabo lo que era la práctica del culto que ellos dedicaban a Dios, conforme a Dios lo había marcado y lo había estipulado a través de la ley, y ellos tenían que mantenerse fiel al mandato de Dios de honrarle conforme a lo que él había ya establecido, que debía de ser el culto que a Dios se le dedicara y la manera en la cual éste tenía que ser llevado a cabo. Cuando encontramos lo que es la desobediencia del pueblo de Israel en contra de Dios, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, el pueblo como tal vino a entrar dentro de lo que es conocido como el cautiverio babilónico, para el tiempo en el cual muchos de los judíos fueron exportados de su tierra, excomulgados de ella hacia Babilonia, en el cual ellos se mantuvieron bajo el cautiverio. Y dentro de este cautiverio en el cual ellos estaban, cual es conocido como el exilio babilónico, en este tiempo en el cual ellos estuvieron bajo el cautiverio en Babilonia, ellos se vinieron a encontrar afectados en todo el sentido de la palabra. Se vieron sin una nación que Dios le había entregado a ellos en sus manos. Se vieron sin el pueblo que Dios le había dado. Quedaron totalmente desligados de lo que había sido la bendición que Dios a ellos en sus manos le entregó, y quedando sin nación, sin pueblo, quedando sin aquel estado que Jehová Dios le había entregado en sus manos, vienen a encontrarse dentro de Babilonia, cautivos, errantes dentro de esta Babilonia, y en luto a causa de lo que había sido el perder su tierra y su nación que Jehová Dios le había entregado en sus manos. Se conoce que dentro de ese tiempo en el cual ellos estuvieron, el pueblo judío estuvo cautivo dentro del pueblo, dentro de Babilonia, se conoce que aún el alfabeto hebreo se vino a ver afectado por causa de la influencia y la cultura de los babilónicos que ellos habían recibido.
que el alfabeto hebreo se vio afectado dentro de este tiempo cuando ellos estuvieron cautivos en Babilonia, y en el cual no tan solo el alfabeto de ellos se vio afectado, sino que de igual manera parte de la cultura hebrea vino a ser afectada a causa de la cultura en Babilonia. Cuando usted analiza lo acontecido sobre el pueblo de Israel, notará que las raíces de la causa del cautiverio en Babilonia no fue otra sino que la transgresión que ellos cometieron delante de la presencia de Dios, cuando Dios había estipulado la manera en la cual ellos tenían que presentarse delante de la presencia de Dios, cómo debían de rendirle a Dios el culto que ellos rendían, y ellos se extraviaron de esa realidad, cual Dios había estipulado, y a causa de esto ellos vienen a caer dentro del cautiverio babilónico. Y cuando encontramos la causa primaria, la razón del por qué el pueblo de Israel quedó cautivo en Babilonia, no es otro sino que la causa del pecado y la transgresión de estos delante de la presencia de Dios. Ha sido el pecado siempre la causa de que los hombres entren en el cautiverio espiritual. El pueblo de Israel vino a quedar cautivo en Babilonia, bajo otro gobierno, bajo la influencia de otra cultura, bajo la influencia de otras idiomas que influenciaron sobre el de ellos. Y cuando buscamos la causa de esto, encontramos estar vinculada a lo que es la desobediencia en contra de Dios, lo que es indicativo que la desobediencia contra Dios es la causa del cautiverio espiritual de los hombres sobre la faz de la tierra. Cuando vemos la causa de nuestro mundo actual en el siglo XXI, no encontramos otra excusa sino que la transgresión del hombre en contra de Dios, cuando Dios había marcado y había estipulado la manera en la cual el hombre tenía que comportarse ante la presencia de Él. Cuando el hombre se aisló de lo que Dios había presentado a él como el único medio justo de andar delante de la presencia de Él, es cuando el hombre viene a encontrarse salido o excomulgado por el mismo Dios del huerto del Edén a causa de su transgresión en contra de Dios, y ahora salido del lugar de abundancia en Dios, vino a entrar en lo que es conocido en la teología como la segunda dispensación. ¿Cuál es la dispensación del conocimiento? El hombre salía de la primera dispensación, ¿cuál era? La dispensación de la inocencia. Entraba en la segunda dispensación del conocimiento, cuando Dios excomulgó al hombre del huerto del Edén. Dentro de esa dispensación de lo que es la dispensación del conocimiento, encontramos al hombre ahora desviado en su totalidad de lo que es Dios y el concepto Dios como tal. Aislado el hombre de Dios en su totalidad, ahora el hombre viene a entrar en lo que es el cautiverio espiritual, donde se encuentra atado, donde se encuentra cautivo, donde se encuentra totalmente aislado de Dios, y viene a ser afectado todo en la vida de lo que es aún el intelecto del hombre, cual tenía Adán en el huerto del Edén. Vino a ser afectado a causa del pecado, y hoy en día tenemos hombres intelectuales, grandes científicos, grandes hombres que a causa de su intelecto han sobresalido. Pero lo cierto es que la inteligencia la cual el hombre tenía en el huerto del Edén no es comparable a la inteligencia de los hombres más destacados en nuestra era, en nuestro tiempo. Ni aún los filósofos más sobresalientes de nuestra época se comparan a lo que es el conocimiento y la inteligencia que Dios había otorgado al hombre en el huerto del Edén. La condición en la cual estaba el pueblo de Israel en los versos que hemos dado lectura y aún anterior, ha sido la misma condición en el ámbito espiritual en la cual estaba el hombre cuando cae de la gracia de Dios en el huerto del Edén. Su raíz, su causa fue la transgresión en contra de Dios, y lo que vino a la condición en la cual el pueblo de Israel
se vino a encontrar fue en una donde había perdido su identidad como pueblo, su bandera, lo que había representado al pueblo de Israel. Perdieron esa bendición de ser conocido como una nación, de ser conocido como el pueblo de Israel. Esa bandera que identificaba a la nación de Israel se perdió cuando ellos desobedecieron a Dios y entraron en el cautiverio en Babilonia. Y dentro de ese cautiverio ellos vienen a perder lo que es su identidad como pueblo. ¿Por qué? Porque cuando los hombres entran en cautiverio espiritual, pierden su identidad como seres humanos, pierden su identidad como personas, pierden su identidad completa. El pueblo de Israel perdió la identidad de ellos, perdieron su identidad en su totalidad, hasta el tiempo en el cual viene a terminar ese tiempo, este periodo, cuando Persia viene a derrocar a los caldeos o el imperio babilónico por el gobernante de Persia conocido como Ciro el Grande. El tiempo bajo el gobierno de Ciro el Grande, Persia logra derrocar a lo que era el imperio babilónico, y a causa de esto ellos logran su libertad, su liberación que Dios le había permitido y le había otorgado. Pero en medio de todo ese tiempo transcurrido, había un hombre que Dios había ya venido preparando, había un hombre que ya Dios venía adiestrando sobre lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Este hombre era Ezequiel. A Ezequiel Dios comienza un proceso rígido en la vida de él. Le habla a Dios y Dios le dice a él de que durante más de 390 días tenía él que comer comida cocinada sobre estiércol, 8 onzas de comida diaria, cocinada sobre estiércol, de lado él, acostarse durante más de 390 días de lado, cocinada la comida sobre estiércol, y 8 onzas tan solo podía comer de ella. Luego Dios le habla y le dice a él que tenía que afeitarse la cabeza por completa, y la barba de él, todo el pelo de su cabeza y de su cara tenía que ser afeitado totalmente. Pero Dios fue a un poquitito más extremo. Dios le prohibió a él totalmente, le prohibió Dios a él sentir pena, sentir lástima por lo que era la muerte de su cónyuge, su mujer, su esposa. Cuando vemos a Dios y el proceso de Dios sobre la vida de Ezequiel, no era coincidencia que Dios estaba trayendo sobre la vida de Ezequiel. Era un proceso definido de parte de Dios. Siempre Dios tiene un proceso definido sobre el hombre. Dios nunca hace nada a los ciegos. Dios nunca hace nada sin saber lo que está haciendo. Siempre lo que Dios hace, lo hace con un propósito definido. Aun cuando escupió en tierra, creó lodo, ubicó en la vista de aquel hombre ciego, creaba aquel lodo luego de haber escupido en tierra, con un propósito definido. Dios siempre tiene propósitos definidos en cuanto a lo que Él hace. El único que opera sin propósitos definidos es Satanás y los demonios. Ellos son los que crean espectáculos, ellos son los que crean shows. Por eso es que hay tantos magos, por eso es que hay brujos que hacen tantas cosas pretendiendo que llamar la atención, pretendiendo llamar y cautivar la atención de aquel espectador. Porque sabe Satanás que los hombres les gustan ser espectadores de lo que es lo sobrenatural. Dios es lo contrario. Dios nunca presentará un escenario con el fin de entretener la vista de nadie, con el fin de entretener el oído de nadie. Siempre Dios lleva a cabo algo en particular cuando Él opera. Cuando Dios se mueve en milagros es porque hay enfermos que necesitan ser sanados. Cuando Dios opera en liberación es porque hay cautivos que necesitan ser liberados. Cuando Dios obra en una manera o de otra es porque hay un propósito definido detrás.
cuando Dios comienza a tratar con la vida de Ezequiel, había un propósito definido, y el propósito de Dios era crear en Ezequiel el carácter profético que Dios necesitaba de Ezequiel para poder elevar a Ezequiel al nivel que Dios quería llevarlo, para él poder profetizar a la altura que Dios quería que él profetizara. Una cosa es llevar el título de profeta o autodenominarse como profeta. La otra es tener el carácter profético que te defina como tal, como un profeta de Dios. Ezequiel, Dios comienza a moldear el carácter de él, y Dios comienza a moldearlo en su totalidad hasta el nivel de que Dios lo equipa totalmente para llevarlo a revelarle lo que él le iba a mostrar. Cuando Ezequiel habla en el capítulo 37, verso 1, y comienza a hablar Ezequiel, y dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Dios le comienza a dar a Ezequiel la revelación. Dios, a través de una visión, le revela a Ezequiel lo que estaba aconteciendo. Cuando él, en la inspiración del Espíritu, escribe: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel pudo presenciar, a causa de que Dios lo puso en medio. Dice Ezequiel que le puso y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ezequiel comienza a describir lo que su vista espiritual estaba viendo. Él había visto huesos que eran muchísimos. No tan solo eran muchísimos, eran huesos que estaban secos. Pero Ezequiel denotó de que estos huesos estaban secos, pero en gran manera, lo que está indicando que Dios lo puso a él, conforme él habló, en derredor de todos aquellos huesos secos, porque Dios quería darle la experiencia real a Ezequiel, de que él pudiera palpar, de que él pudiera sentir, de que él entendiera la condición que había. Dios para eso lo había dotado. Lo llevó al valle de huesos secos. Él comienza a ver que eran demasiados huesos que habían en aquel lugar, que ellos estaban secos, pero él vio más allá. Él vio que estaban secos en gran manera, lo que indica que él pudo describir de manera clara y de manera cierta lo que el Espíritu de Jehová le estaba mostrando, porque Dios lo puso en medio donde estaba la condición, donde estaba la situación. Le dejó que él sintiera lo que sentían aquellos huesos secos. Le dejó que él pudiera palpar lo que había en medio de todo aquel valle que estaba lleno de huesos secos. Y luego de que Dios le ha mostrado todo esto, ahora Dios comienza a hablarle a Ezequiel y le dice: hijo de hombre. En el verso 3 le dice: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y él le habla a Jehová y le dice: tú lo sabes, Señor Jehová, tú lo sabes. Dios le estaba diciendo: hijo de hombre. Y cuando Dios identificaba a Ezequiel como hijo de hombre, Dios le estaba identificando como hijo de mortal. Hijo de hombre es hijo de mortal. Dios le estaba diciendo: hijo de mortal, vivirán estos huesos. Cuando Dios le habla a él y le dice hijo de mortal, Dios le estaba identificando a él dentro de la posición que él tenía. La posición de él era hombre mortal, no inmortal. Dios le dice hombre mortal, que tiene limitaciones. Hombre mortal, que estás limitado. Hombre mortal, que está sujeto a todas las pasiones terrenales. Vivirán estos huesos. Dios lo que estaba era tratando de ver qué iba a responder Ezequiel. Ezequiel respondió conforme al propósito perfecto de Dios. A Dios le agradó la respuesta de Ezequiel. Ezequiel le dice: solo tú, Jehová, lo sabes.
Ezequiel sabía que en él no estaba el poderío de él hablar lo que a él no le había sido conferido hablar. Ezequiel sabía que como mortal él no tenía conocimiento de lo futuro que habría de venir. Él sabía que como mortal él no tendría el poderío de poder hablar sobre aquel valle de huesos secos. Y como tal, conociendo que él, la posición de él, mantuvo la posición de humildad delante de la presencia de Dios. Y le dijo: solo tú, Jehová, lo sabes. Él se mantuvo humilde, como debe de estar todo hombre y toda mujer de Dios. Humilde delante de la presencia de Dios siempre. Humilde delante de Él en todo momento. Humilde delante de Él a cada instante, reconociendo que el único que hace y puede deshacer es Dios. Que el único en poderío de crear cambios es Dios. Que el único en poderío de cambiar las circunstancias es Dios. Como tal, Ezequiel le dijo: tú, Jehová, lo sabes. Y Jehová Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y Dios ahora le habla a Ezequiel: tú no sabes, pero yo sé, le dice Jehová en otras palabras. Profetiza sobre este valle de huesos secos. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál era el interés de Dios para aquellos huesos secos? El interés de Dios no era que operara milagros. El interés de Dios no era que echara fuera demonios. El interés de Dios no era otro. ¿Cuál era el interés de Dios para aquellos huesos secos? Que ellos oyeran palabra de Jehová. El interés de Dios era la esencia de todo. Que la gente debe de entender claro que los milagros acontecen a causa del poder de la palabra. Que los demonios salen a causa del poder de la palabra. Que cuando no hay palabra los demonios no pueden salir. Que cuando no hay palabra los milagros no pueden acontecer. Que la esencia de todo no está vinculada en la unción de los milagros, ni está vinculada en la unción de liberación, ni de los dones del Espíritu. La unción y todo emana a través del poderío de la palabra de Dios. Dios sabía que en esa palabra estaba el poder de cambiar todo, de cambiar aquellos huesos secos. Y por eso Él le dijo a Ezequiel: profetiza a estos huesos secos y dile: oí palabra de Jehová. Dios nunca le dijo: ponle el cántico, cántale, dánsale, profetízale otra cosa. No, Dios le dijo: háblale palabra de Jehová. ¿A causa de qué? A causa de que había sido la palabra de Jehová la misma que Dios empleó cuando nada había en el universo. Cuando Dios comienza a crear los cielos, cuando Él comienza a crear las estrellas, dijo Dios: sea la luz. Y de la nada la luz fue creada. ¿A través de qué? A través del poder de la palabra. Y dijo Dios: sepárese el mar de la tierra. Y el mar y la tierra separados. ¿A causa de qué? A causa del poder de la palabra. Y que todo lo que había sido creado en la antigüedad, hoy en día lo vemos a causa de qué? A causa del poder de la palabra. Había sido esa palabra que empleó Dios para crear los cielos, las estrellas, el universo. Y ahora Dios estaba empleando el elemento más poderoso, uno de los más poderosos que Él tiene. ¿Cuál es la palabra de Dios? Y le dice a Ezequiel: profetízale y háblale y dile: oí palabra de Dios. Porque Dios sabía que cuando aquellos huesos secos oyeran palabra de Dios, algún resultado tenía que crear. Porque cuando la palabra de Dios comienza a fluir, ella fluye con autoridad y ella fluye con unción, a tal nivel de que comienza a crear cambio en el corazón y comienza a crear cambio en la vida que escucha la palabra y comienza a crear una revolución. Y Dios quería despertar una revolución en medio de aquellos huesos secos. Y le dijo a Ezequiel: profetízale a estos huesos y diles: oí palabra de Jehová. Un aplauso fuerte a ese Dios de poder. Y luego, verso 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios comienza a profetizar a través de Ezequiel de que Él iba
huesos que estaban muertos. Dios le comienza a hablar de que vendría el cambio sobre la vida de ellos. Dios le comienza a profetizar de que se aproximaba el cambio de muerte a vida. Y luego en el verso 6 le habla y le dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Para qué Dios lo iba a hacer? Para que aquellos huesos secos conocieran que Él es Jehová. ¿Sabe para qué Dios manifiesta su gloria? Para que los hombres sepan que Él es Jehová. ¿Sabe para qué Él opera y se mueve de manera sobrenatural? Para que los hombres sepan que Él es Jehová, reconozcan su poderío, reconozcan su autoridad, reconozcan que Él es el todo, que Él es Jehová Jireh, que Él es el alfa y el omega, que Él es el poderoso en batalla. Cuando Dios se mueve en medio de la condición crítica y te resuelve la condición, cuando Dios se mueve en medio de la situación menos esperada y Dios te saca a flote de aquella condición o situación en la cual estaba, Dios lo hace para que tú sepas que Él es Jehová, para que tú sepas que Él es el poderoso, para que tú sepas que Él es el grande, para que tú sepas que Él es lo máximo. Y Dios le estaba diciendo: y ellos sabrán que yo soy Jehová. Dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel obedeció lo que Dios le había hablado. Dios le dijo: profetízale y diles oír palabra de Jehová. Él le comenzó a hablar y profetizar aquellos huesos. Cuando Dios le había llevado allí a Ezequiel, le había mostrado todo el valle de huesos secos. Ezequiel había palpado aquellos huesos secos, había notado que estaban secos en gran manera, y ahora Dios le hacía la pregunta a él: ¿vivirán estos huesos? Y él le respondía: yo no lo sé, pero ya Dios le había dejado sentir a él lo que había en aquel lugar. Ya Dios le había mostrado la realidad de lo que eran aquellos huesos secos. Dios ahora quería saber: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le decía: yo no lo sé, pero Jehová Dios le decía: profetízale a ellos y diles que yo haré entrar espíritu en ellos y vivirán. Tú no lo sabes, pero yo lo sé. Tú no conoces, pero yo lo conozco. Tú no sabes el futuro, pero yo lo sé. Yo quiero que tú le hables a estos huesos secos. Dile que ellos recibirán vida cuando yo haga entrar espíritu en ellos. Ellos vivirán. Ezequiel obedeció a Dios. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruidos mientras él profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel comienza a denotar lo que él estaba viendo, que Dios le había dicho: voy a darle vida a estos huesos secos. Cuando Dios le dijo: voy a darle vida a estos huesos secos, Ezequiel le creyó a Dios. Él profetizó como le habían mandado. Él profetizó como le habían mandado, indicativo que no estaba en autoridad de Ezequiel profetizar lo que a él no le habían mandado, que él no podía hablar lo que a él no le había sido revelado, porque el que es profeta de Dios solo puede hablar lo que le ha sido enviado a hablar, no puede hablar lo que no le han enviado a hablar. Por eso Dios equipó a Ezequiel, lo dotó, lo llevó al valle de huesos secos, y Ezequiel esperó a que Dios le hablara lo que él tenía que hablarle, porque el profeta real de Dios espera que Dios le hable lo que va a hablar para luego poder hablar. El profeta real de Dios espera que Dios le dé instrucción para él poder traer lo que Dios quiere que traiga. Y él le habló, y cuando él le habló a los huesos secos,
comienza a ver el resultado. Un estruendo celestial comienza a acontecer. Las palabras proféticas que Dios le dio a Ezequiel comenzaron a crear una revolución terrible en medio de aquel pueblo. Comenzó a crear una revolución tal que Ezequiel comienza a ver que los huesos se juntaron. Él comienza a ver cada hueso unirse con su hueso, y él comienza a ver que tendones comienzan a subir sobre de ellos, y la carne comienza a subir, y la piel cubre por encima de ellos. Pero él veía que a pesar de todo lo que él estaba viendo, a pesar de que los huesos se unían, los tendones se unían, la carne y la piel cubrían por encima de ellos, él estaba viendo que todavía algo le faltaba a ellos, que todavía no había espíritu en ellos. Aleluya. Y cuando Ezequiel comienza a hablar de que en ellos no había espíritu, lo que está indicando era que no había vida. Porque el espíritu, en el espíritu está la vida. Él estaba indicando de que no había vida, que tan solo estaba el cuerpo formado, pero todavía no había esencia de vida. La misma condición cuando Dios creó al hombre, crea un muñeco, pero todavía no había Dios soplado en el hombre. Hasta que Dios no sopló en el hombre no vino a ser considerado un ser viviente. El ser viviente se compone de alma, espíritu y cuerpo. La palabra en hebreo en arameo, para el ser viviente es la palabra nefesh, que identifica alma, espíritu y cuerpo, indicativo de que el hombre todavía no lo era hasta el momento en que Dios sopló. Cuando Dios sopló, entonces el hombre vino a ser un nefesh. ¿Cuál es? Un ser viviente, alma, espíritu y cuerpo, compuesto el hombre total de alma, espíritu y cuerpo. Cuando Dios sopló, lo que indica que el poder de la vida no estaba en la creación que Dios estaba haciendo. El poder de la vida no estaba en el muñeco que Dios había formado. El poder de la vida estaba en Dios. Cuando Él sopló, el hombre recibió vida. Cuando Él sopló, el hombre vino a ser un ser viviente. Pero hasta que Él no soplara, el hombre todavía era un muñeco sin vida. Era la misma condición de aquel valle de huesos secos. Ellos se habían compuesto. La palabra había creado un resultado. Ellos ahora, los huesos se habían unido, los tendones, la piel, la carne, todo, pero todavía estaban exentos de lo que era la vida que Dios tenía que darle, hasta el momento en el cual Dios le habló y le dijo: ahora profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile: espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. La descripción de Dios sobre aquel valle de huesos secos, pese a que se habían unido los tendones, pese a que se habían unido los huesos, pese a que la carne y la piel habían cubrido los huesos, la descripción de Dios sobre aquellos huesos eran muertos. Dios le dijo: y sopla sobre estos muertos. Cuando usted ve el verso 9, que Dios le habló a Ezequiel, profetiza al espíritu. Ahora Dios quería que le profetizara al espíritu. Anterior, Dios le dijo: profetiza a los huesos. Pero ahora Dios le decía: profetiza al espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el problema siempre está radicado en el espíritu. El problema siempre está radicado en el espíritu del hombre. Es allí donde se esconde el odio. Es allí donde se esconden las raíces de amargura. Es allí donde se esconden los demonios. Es allí donde Satanás logra atar al hombre. Como tal, el problema no era en el físico de él. El problema no estaba en lo externo. El problema estaba en lo interno. Y por eso ahora Dios le dijo: profetiza al espíritu. Primero le había dicho: profetiza a estos huesos. Pero ahora Dios le decía: vamos a la esencia del problema. Vamos donde está vinculado la condición, donde está arraigada la situación de ellos. ¿Dónde? En su espíritu. Y le habló en el verso 9: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Y emplea letra minúscula
mayúscula. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, y emplea letra mayúscula, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Gloria a Jesús. Dios le hablaba, sopla de los cuatro vientos espíritu. Y el espíritu del cual estaba hablando no era otro, sino de aquel que se movía sobre la faz de las aguas en el libro del Génesis, sino aquel que se movía antes de la creación de todo, el poderoso conocido Espíritu Santo, el que se ha venido manifestando desde antes de la creación de la humanidad. Por eso Dios le dijo, dile, profetiza al Espíritu, y empleó la palabra en términos minúscula, identificando el espíritu del hombre. Pero luego le dijo, y dile Espíritu, fe, identificando al Espíritu Santo a través de la palabra en mayúscula. Profetiza, Espíritu, ve de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, que cuando tú soples, la vida tuya va a ser injertada en cada uno de ellos. Cuando tú soples, la vida de ellos va a llegar sobre, la vida tuya va a llegar sobre de ellos, y ellos han de vivir. Y comienza Ezequiel a profetizar, y dice Ezequiel, profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu y vivieron. Ahora comenzaba Ezequiel a ver lo que Dios a través de la pregunta le había desafiado a Ezequiel. Cuando Dios le decía a Ezequiel, estos huesos vivirán, era porque luego Dios le iba a dar vida, y Dios quería que Ezequiel se fijara bien en la condición presente, que sintiera lo que ellos sentían, que palparan lo que ellos palpaban, que vieran lo que ellos veían, porque luego Dios al frente de los ojos de Ezequiel iba a comenzar lo que es la metamorfosis, iba a comenzar el cambio radical en medio de aquellos huesos secos, y quería que Ezequiel pudiera presenciar la gloria de Dios manifestada sobre aquellos muertos, como Dios cambia de lo que está muerto, Dios le da vida, de lo que no sirve, Dios lo hace bueno, de lo desagradable Dios lo cambia y lo hace agradable. Hoy Dios le estaba diciendo a Ezequiel, estos huesos vivirán, y Ezequiel decía, yo no lo sé, pero Dios le dijo, comienza a profetizarle, comienza a hablarle a aquellos huesos secos, y él le comenzó a hablar. Cuando él le creyó a Dios, cuando él le cree a Dios, comenzó a ver el cambio sobre aquellos huesos secos, y primero veía que cada hueso con su hueso se unía, que cada tendón con su tendón se unía. Él vio que la piel comenzó a cubrir, y carne comenzó a cubrir la piel, y de igual manera cuando le profetizó al Espíritu, vio cuando el Espíritu Santo comenzó a soplar de norte, sur, este y oeste, y comenzó a traer aliento de vida sobre aquellos huesos que estaban muertos. ¿Quién trajo Dios para traer vida a aquellos huesos secos? No trajo a nadie más sino que al poderoso Espíritu Santo, el que se movía sobre la faz de las aguas, aquel que había de resucitar a Cristo, el que lo injertó en el vientre de María como un feto, el que habría de resucitarlo, aquel que al sonar de la última trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados hacia el cielo. ¿Y quién habrá de crear el cambio? No es otro sino que el poderoso Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo fue el que Dios tomó y comenzó a hablarle a Ezequiel. Ezequiel, clama para que venga el Espíritu de Jehová Dios, porque cuando Él llega, todo cambia. Él lo cambia todo. Él cambia todo. El poderoso Espíritu Santo, clama a Él y dile, Espíritu, ven, sopla, sopla, sopla de los cuatro vientos, sopla, Espíritu Santo, sopla. Él clamó, él vio cuando de repente lo que estaba muerto y estaba deshecho, que había tomado forma a través de la palabra, él vio cuando de repente en el verso 10 él dice, y vivieron. Él los vio cuando al frente de sus ojos
cambiaron de muertos a vida. Qué terrible Dios. Yo no sé si usted ha entendido al Dios que usted y yo le servimos, pero al Dios que usted y yo le servimos no es un Dios cualquiera. Al Dios que usted y yo le servimos es un Dios que tiene la habilidad de, cuando no hay esperanza, traer esperanza. Que cuando no hay oportunidad, Él crea oportunidades. Que cuando no hay camino, Él crea camino. Que cuando nada aparenta ser, Él lo hace que sea. Al Dios que nosotros le servimos es el Dios innovador, Dios creativo. Aleluya. Su mente maestra crea el universo, crea el hombre y crea todo. Nuestro Dios es innovador, es creativo en todo lo que Él hace. Le habló a Ezequiel: Ezequiel, profetízales. Ezequiel profetizó, y cuando él obedeció a Dios, vio la respuesta. Cuando obedecemos a Dios, veremos respuestas en nuestra vida. Él la vio cumplida y vio que lo que Jehová Dios le había preguntado, vivirán. Él lo sabía, pero cuando Jehová Dios habló y delegó y autorizó, cobraron vida. Y cuando ellos cobraron vida, ¿sabe lo que Dios estaba identificando a través de esta profecía bíblica que Dios le había dado a Ezequiel? Cuando Dios había visto la condición del pueblo de Israel, ¿sabe cuáles eran los huesos secos? No eran otros sino que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió y entró en el cautiverio en Babilonia, esa condición de ellos lo llevó hacia la muerte. Cuando Dios le revela a Ezequiel la condición del pueblo de Israel, le estaba mostrando aquellos huesos secos que estaban muertos y secos en gran manera. Ese era el estado del pueblo de Israel cuando ellos estaban errantes en Babilonia. Pero Dios le habló a Ezequiel y le dijo a Ezequiel: Ezequiel, yo le voy a dar vida a estos huesos que están secos. Y por eso en el verso 12 vemos la Biblia hablar y decir: profeticé, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: yo les voy a dar vida y los voy a traer a la tierra que le habían quitado, la tierra que ustedes perdieron, la nación, el estado, el pueblo, la bandera que le había sido quitada a causa de su transgresión. Yo le voy a devolver la bandera, yo le voy a devolver su identidad, yo le voy a devolver lo que han perdido, yo le voy a volver a poner a donde usted estaba. Y aquí comenzamos a ver la profecía bíblica que no se cumplió para el tiempo de Ezequiel. Pasaron miles de años después, y en el año 1948, mayo 14 del año 1948, las Naciones Unidas se unieron, hicieron reunión, convocaron asamblea, y luego de aquella asamblea, en ese año 48, mayo 14, la nación de Israel volvió a ser tomada como una nación, como un pueblo. Su bandera le fue devuelta. Lo que Dios había hablado miles de años atrás, en el año 48, Dios lo cumplió. ¿Sabe por qué? Porque todo cuanto Dios habla, Dios trae en cumplimiento. Y Dios había dicho: los voy a traer a su tierra, y a su tierra los volvió a traer. En el año 48 volvió a ser la nación de Israel una nación. El pueblo judío volvió a ser una nación cuando Dios lo habló miles de años atrás. Pero había un hombre lleno de Dios, había un profeta de Dios que estaba dispuesto a cambiar el tiempo futuro del pueblo de Israel. ¿Cómo? En la unción del Espíritu de Jehová. Oh, el destino del pueblo de Israel era trágico. El
destino del pueblo de Israel no era bueno. Ellos habían quedado sin tierra y sin nación, y de esa manera se iban a quedar. Pero hubo un hombre lleno de Dios, que él le creyó a Dios, y Dios creyó en él, y Dios le dijo: háblale a este pueblo, porque cuando tú le hables, yo voy a comenzar a crear cambio. Y Dios le habló a Ezequiel. Ezequiel lo creyó, Ezequiel habló, y cuando él habló lo que Jehová había dicho, el cambio comenzó a surgir. Ezequiel lo vio en el espíritu, pero sus ojos literales nunca lo vieron. Nos tocó a nosotros, a nuestro tiempo, a nuestra generación, a nuestro pueblo, ver el cumplimiento de lo que Dios le había hablado a Ezequiel, y de esa manera lo vivimos, lo hemos visto cumplido. La palabra de Jehová, cuando Dios llegó a hablarle al pueblo de Israel, Dios llegó en el tiempo de muerte. Cuando Dios llegó a hablarle al pueblo de Israel, Dios llegó en el tiempo cuando no había esperanza para el pueblo. Cuando Dios llegó a hablarle al pueblo de Israel, cuando ellos estaban deshechos. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la condición más crítica, en medio de la situación más terrible, en medio de tu caída más terrible, es el momento cuando Dios llega a hablar de cambios. Es el momento cuando Dios llega a hablar de victorias. Es el momento cuando Dios llega a hablar de vida. Cuando todo lo que te rodea es muerte, cuando todo lo que te rodea es malo, Dios habla de cambios y de restauración. Profetiza. Él le creyó a Dios y él profetizó. Es fácil profetizar cuando todo está bien. Es fácil profetizar cuando todo está en abundancia. Pero no es lo mismo profetizar cuando lo único que hay es devastación, cuando lo único que hay es negativo a la vista, y cuando todo lo que te rodea te marca que todo irá de mala en peor. Pero hubo un hombre que creyó a Dios, y que en medio del tiempo más terrible, en medio del tiempo más oscuro, en medio del tiempo más sobresaliente para el pueblo de Israel, Dios llegó con una palabra de aliento, y Dios le dijo: voy a cambiar tu circunstancia, voy a cambiar tu vida. Lo que hoy es oscuro, mañana tendrá luz. Lo que hoy no es, mañana será. Lo que ahora no está, mañana estará. Oh, usted está mirando su condición actual, pero Dios está mirando la condición futura. Dios no se fijó en ti cuando tú eras un alcohólico, un homosexual empedernido en tu pecado, lesbiana atada por el diablo y los demonios. Dios se fijó en ti, en lo que tú serías luego de que Él llegara a tu vida. Él no estaba fijado cómo tú eras o cómo tú no eras. Dios estaba mayormente fijado en lo que tú ibas a hacer en Él. Cuando Él estaba mirando a Pedro, Él no estaba mirando al Pedro que le negó. Él no estaba mirando al Pedro que caminó sobre las aguas y se hundió. Él estaba mirando al Pedro que con la unción de Él, a través de la sombra, iba a sanar y levantar al paralítico. El ciego iba a recobrar la vista. El mudo iba a hablar. Él estaba viendo al Pedro que la unción del Espíritu Santo de Jehová, más de 8,000 personas en 2 diferentes prédicas, iba a persuadir al conocimiento de Cristo. Él estaba viendo al Pedro revolucionario. Él estaba viendo al Pedro transformado. Él estaba viendo al Pedro cambiado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se fija en lo que está ahora. Él se fija en lo que va a hacer, en lo que va a levantar, en lo que va a cambiar. Pero necesitamos hombres, necesitamos profetas, necesitamos mujeres, necesitamos hombres y mujeres de Dios con el carácter de Ezequiel. Hombres que no teman a la condición momentánea, hombres que no teman a la condición inmediata, y puedan hablar de cambios, puedan hablar de prosperidad en Dios, puedan hablar de abundancia, puedan hablar de cambios en aquellos que todavía están en el piso. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Cuando Él llegó
y comienza a operar en la unción de los milagros. Cuando él llegó, hubo un hombre llamado Jairo que se acercaba donde él y le decía: mi hija ha muerto, mi hija ha muerto. Y él le dijo: no está muerta, tan solo duerme. Y él le decía: ven a mi casa, mi hija ha muerto. Y él volvía y le decía: no ha muerto, tan solo duerme. Llegó a la casa de Jairo, y cuando entró a la casa de Jairo, estaba saturado de gente incrédula, saturado de incrédulos. Él le decía a la niña: no ha muerto, está durmiendo. O que Dios es más terrible que las cosas que donde hay muerte profetiza vida, y habla bienestar donde no hay bienestar, y habla prosperidad donde hay escasez, y habla bendiciones donde escasean las bendiciones, y habla de avivamiento donde hay mortandad. Dios le habló y le dijo: está durmiendo, tan solo duerme. Y ellos comenzaron a burlarse de él y a reírse de él. ¿Sabe lo que él hizo? Lo agarró uno por uno y lo sacó fuera de las puertas. Aquí adentro no cabe gente incrédula, porque el incrédulo no puede ver lo que Dios va a hacer. El incrédulo solo ve la condición inmediata que le rodea. El incrédulo no puede ver más allá de la situación. La situación de él le bloquea, le impide ver a Dios en otros niveles, y Dios no quiere gente de esa magnitud a su alrededor. Lo sacó a todo y le dijo: Talita, Mausouki Maloja, Talita, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y levantó, aquella niña se levantó y comenzó a caminar como si nunca había sido muerta. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros le servimos es aquel que llama las cosas que no son como si fuese. Aprende a hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios no es el lenguaje humano. El lenguaje de Dios no es el lenguaje en inglés, no es el lenguaje en español, no es ningún otro idioma. El lenguaje de Dios es que las cosas que no son, Él las llama como si fuese. Alguien se tiene que levantar y profetizar sobre su propia vida. Alguien se tiene que levantar y profetizar sobre sus hijos. Alguien tiene que levantarse y profetizar sobre su familia. ¿Cuál es la condición? Está en condiciones más terribles jamás antes vividas. Pero alguien que profetice que ese joven Dios lo cambia. Alguien que profetice que esa joven Dios la transforma. Alguien que hable cambio cuando todos hablan muerte. Alguien que hable de vida. Cambios cuando todos hablan lo contrario. Cuando todos dicen que no será. Cuando la economía dice que esto jamás, esta nación volverá a salir de la crisis en la cual entró. Entienda usted, entiéndalo claro. Como dijo David: alzaré mis ojos a los montes. Pero él se recordó que los montes no era la potencia de él, que el socorro de él no estaba en los montes. Y él dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se acordó: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí es donde viene nuestro socorro, de Dios. De Dios. Y David decía: mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra. Su socorro no viene de la nación estadounidense. Su socorro no viene de Estados Unidos, no viene del gobierno. Su socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y Él hizo la tierra. Su socorro viene del cielo, del que creó el universo cuando nada estaba. Yo no quiero confiar en la economía estadounidense, no me interesa. Vivo en ella, oro por la nación, oro por los gobernantes, pero la economía estadounidense no influye sobre mi economía. La economía mía es la del cielo, y mi economía del cielo es
la economía en la cual yo estoy confiado. Mi confianza está en el Dios creador del cielo, del universo, al que alimentaba al pueblo de Israel a través de aves cuando no había nada. Mira, si Dios tiene que volver de nuevo a levantar aves para traer alimento a tu casa, Dios volverá a hacerlo. Si Dios tiene que de nuevo volver a operar lo sobrenatural como lo hizo con Josué y detener el día, Dios vuelve y lo hace, porque Dios es el Dios de todo poder, de toda gloria, y a Él le gusta meterse en los asuntos más complicados, en lo más complejo. Ahí Dios quiere brillar. Usted dice, yo tengo un dolor de cabeza, vaya y tómese una Tylenol o Advil o Motril. Cuando usted dice, yo tengo un cáncer terminal, ahí viene Dios y lo hace. Adoran ese Dios de poder. Yo estuve en Oregon hace poco y me trajeron una dama, una anciana. Tenía 40 años con un cáncer, no sé cómo no se había muerto todavía. Recientemente le habían hecho 4 operaciones. Y el cáncer que tenía ya era terminal. Y era una señora mayor ya. Que a veces uno dice, ¿para qué orarle? Pues ya la edad le ha transcurrido tanto que no sé si orarle o no. Pero yo estaba en Oregon y ellos la trajeron desde Los Ángeles, California, por tierra, varias horas, los nietos de ella, y fue tanto la fe de que ellos tuvieron que si yo no me uno a ellos, sería incrédulo. Pues le oramos, la señora cayó al piso, volvimos hacia atrás, allá al estado de Oregon hace poco, y me dieron las noticias los grandsons, los nietos de ella, de que recientemente los médicos le habían comenzado a quitar las pastillas que ella tomaba del cáncer, porque ahora habían notado que le estaba desapareciendo.